Bienvenidos todos, ya nos saludamos previo a esto y los que estuvimos desde la oración, seguimos en esta reunión virtual. Vamos a orar y vamos a encomendar esta reunión bajo la dirección de nuestro Señor. Así que le voy a pedir a mi hermano Gabriel que él, por favor, nos dirija en oración. Oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, en abrir las Escrituras y por el intermedio del hermano Walter, aprender más de tu palabra, Señor, más acerca de la historia, Señor, de este pueblo elegido por ti, Señor, Israel. Pasó sus años en esos tiempos, Señor, y nosotros con tanto interés queremos aprender más de eso cada día, Señor. Ayúdanos abre nuestro entendimiento para aprender estas historias, Señor, que están escritas en la Biblia. Y te agradecemos, Señor, por la facilidad que tiene el hermano Walter de enseñarnos a nosotros estas historias, Señor, estas enseñanzas. Gracias, Señor, danos un lindo tiempo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gracias, hermano Gabriel. Me gustó eso de un lindo tiempo. Qué mejor, estudiando las Escrituras. Ya, vamos entonces a hablar de lo que habíamos acordado para esta semana, que es este tiempo que no tiene registro bíblico, pero que resulta ser muy importante porque si queremos hacer un estudio del Nuevo Testamento, necesitamos saber por qué, cómo se produce la diferencia que encontramos al momento de ver la situación con la cual termina el Antiguo Testamento y cómo comienza el Israel del Nuevo Testamento. Hay grandes diferencias en la cultura, en la sociedad y también en la religión de estas dos partes de la Biblia. ¿Cómo podemos encontrar explicación? Bueno, estudiando este tiempo que conocemos como el periodo intertestamentario, o también el de los 400 años de silencio, como también se suele conocer. Vamos a ir entonces a nuestra pizarra. Aparece ahí nuestro dibujo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bueno, este tiempo es básicamente narración histórica, lo que nosotros debemos entender. Como dije, y como conocemos algunos, este tiempo que se llama 400 años de silencio es porque no hay registro profético, no hay ningún trabajo de ningún profeta, no hay revelación divina, es por eso que se le conoce así. Tal vez esa es la razón por la cual no hay registro de todo este tiempo. Bueno, hasta aquí nosotros conocemos que para poder entender esta parte histórica que les menciono, tenemos que nosotros ir a lo que ya conocemos, y a nuestro dibujo que ya debiera ser bien conocido. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la sucesión de imperios que vivieron paralelamente al antiguo Israel, pero que tuvieron una relación muy estrecha con el pueblo bíblico. Básicamente esa relación la resumimos en que Dios utilizó a estas naciones poderosas, vecinas y enemigas de Israel, para castigar a esta nación que, por cierto, tiene como característica, por lo menos el pueblo que finaliza el relato del Antiguo Testamento, tiene como característica que fue un pueblo infiel. Lo vimos
lo comprobamos, lo vimos con nuestra propia Biblia, y determinamos que así, que ese calificativo de infieles está muy bien, eh, está muy bien, digamos, puesto y también resuelto. Bueno, dijimos que el Antiguo Testamento, el relato del Antiguo Testamento, culmina históricamente con la intervención del Imperio Persa sobre el, el Israel, el Israel o el Reino del Sur. Entonces, desde aquí, desde la intervención del Imperio Persa hacia atrás, es lo que nosotros hemos estudiado hasta este momento, y es lo que conocemos como la historia del Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante, como dije, necesitamos estudiar este tiempo de los 400 años, porque terminamos de leer el Antiguo Testamento y vemos que estos antiguos israelitas están siendo dominados por los persas, pero damos vuelta a la hoja desde Malaquías hasta Mateo, y en Mateo nos encontramos con que es el Imperio Romano quien está reinando, y de aquí en adelante tenemos la historia del Nuevo Testamento. ¿Cómo explicamos, eh, eh, cómo explicamos todo esto que tenemos ahora aquí, a continuación? Pero antes, quisiera yo destacar nuevamente lo que ya venimos hablando y hemos aprendido durante este tiempo, acerca de la situación espiritual de ese antiguo Israel. Dijimos que Dios utilizó a estas naciones vecinas, naciones guerreras y también paganas. Dios las utilizó para castigar a su pueblo rebelde. Ahora, este castigo fue terrible. ¿Por qué? Porque provocó que, por ejemplo, más de la mitad de Israel desapareciera. Nos referimos al Reino del Norte. Y fue terrible también este castigo porque provocó que la otra mitad que quedó, la del Reino del Sur, fueran llevados cautivos hacia la región de Babilonia. ¿Ya? Eso ya lo vimos y los calificamos como castigos terribles por parte del Señor. Ahora, fíjense ustedes que este pueblo que fue llevado, o es la parte de este pueblo que fue llevado como cautivo, pero como vimos la última o penúltima clase, fue llevado cautivo por un periodo determinado, que fueron 70 años. Dios había prometido que ese cautiverio iba a terminar, y que por lo tanto ese pueblo esclavo, que fue llevado como esclavo, iba a regresar a su tierra de origen. Ese pueblo que regresó no fue un pueblo que volvió, digamos, con un arrepentimiento total, o podemos entender de que no muchos de esos que se repatriaron volvieron con un corazón arrepentido. Para comenzar, dijimos que no todo Israel hizo caso al edicto de Darío. Vimos que en tres expediciones, si lo llamamos así, los israelitas tuvieron la oportunidad de volver, dirigidos por Zorobabel, por Ere y después por Nehemías, pero no todos, fueron miles solamente. La mayoría de los israelitas o de esos judíos se quedaron cómodamente en las regiones que en ese momento pertenecían al nuevo imperio persa. Entonces vimos que esos pocos israelitas que volvieron con la idea de reconstruir la ciudad, volvieron también con la idea de reconstruir el templo. Acuérdense que la primera reconstrucción que hicieron fue la de levantar el altar del antiguo templo, el que había sido destruido, y comenzaron ellos nuevamente a realizar los sacrificios. Pero hermanos, eso no fue suficiente al parecer. ¿Y cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender esto? Que seguía la rebeldía en este pueblo. Fíjense ustedes en el libro de Malaquías. Rápidamente, ¿quién me puede decir de qué se trata el libro de Malaquías? Mientras lo buscan, alguien, por favor. ¿De qué se trata el libro de Malaquías? ¿Qué trata? ¿Qué situación en particular? Mauricio, ¿levantaste la mano?
estás con problemas de audio. Hay varias quejas de Dios contra el pueblo, los sacerdotes, el pueblo, las actitudes. Gracias, pastor. Exactamente. El libro de Malaquías, hermano, habla de quejas. Son quejas que el Señor, son denuncias que el Señor le entrega a su pueblo a través de su profeta. Mire, versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Oh, tremendo palo ahí, perdone por usar ese lenguaje coloquial, pero tremendo. Y sigue, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. ¿Y contra quién es la queja aquí? Contra los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes eran los encargados de llevar la vida espiritual del pueblo. Entonces, si los sacerdotes actuaban de esta manera, imagínense cómo eran los fieles. Mire más adelante, capítulo 2, también versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Interesante. Mire, sigamos, una más. Capítulo 2, nuevamente, versículo 17. Mire este pensamiento, que me imagino que tiene que haber sido de todo el pueblo, no solamente de estos dirigentes espirituales de esa época. Versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Esa es la demanda. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Se hacen un poco los desentendidos, estos israelitas, ante la acusación. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Alguien me puede explicar esa idea, esa ideología, ese pensamiento que se demuestra ahí en ese pasaje? Ahora, ese pensamiento es el reflejo de que hay una costumbre ahí que se está practicando en medio de estos israelitas. ¿Quién me puede ayudar? Es como, Te hacen no una sé, insinuación. es como que los israelitas piensan que ellos no están haciendo nada malo. ¿Ya? Bueno, ¿Ya? Sí, por supuesto. según Sino que ellos, como tratan de eso. insinuar o tratan de ver que Dios como que lo permitía y que por eso que no estaba el Dios de justicia, como que los dejaba hacer. Están normalizando una situación, ¿cierto? Están dando vuelta la... Sí, Ahora, están, claro, como dice Jaime, están dando vuelta un poco el concepto de que Dios es un Dios de justicia. Muy parecido a lo que se demanda también en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca de ese pensamiento que había de que pequemos nomás porque, ¿se acuerdan? Perdona, hermano Walter, pero un poco va asociado también con lo que vivimos hoy día, cuando mi amigo o compañero de trabajo me dicen, ¿por qué siempre los cristianos están contra el viento? Siempre contra y relativizamos las cosas, o un poco lo mismo que está pasando ahí. O dentro de la iglesia, si no es tan pecado, hay que aceptar el matrimonio homosexual, como que se me viene a la mente que está pasando lo mismo. Que damos a entender que hoy Dios no es tan malo. Perdona, No, está bien, si de eso también se trata. Miren, yo sí, y concuerdo ¿Pensamiento contigo, Jaime. hedonista o no? Sí, yo creo que podemos darle varios calificativos a esto. Yo, bueno, voy a dar una opinión muy personal.
creo yo que también últimamente, o creo yo que la costumbre que tiene la iglesia evangélica también es minimizar algunas características que tiene Dios. Sí, pues, Y tal vez lo de hace, y tal vez, sí, gracias, y tal vez lo hace eh, creyendo, digamos, a ver, déjenme suavizarlo un poco, de manera inconsciente a lo mejor. ¿Qué es lo que están haciendo aquí estos sacerdotes? Están normalizando una situación de pecado, ¿cierto? Ellos están diciendo que aquel que hace mal es agradable ante Dios. ¿Por qué Dios no lo va a castigar? Porque, bueno, Dios tiene justicia con ese pecado. Y fíjense que una cosa que a mí me ha llamado la atención en la iglesia en general, iglesias que conozco y amigos con los cuales puedo compartir, es que nosotros acostumbramos a hablar mucho acerca de la misericordia de Dios. Lo voy a explicar ahora. Y siempre llamamos al pecador a que se acerque al Señor. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Bueno, el Señor tiene misericordia y te va a recibir. Espero que estén de acuerdo con eso. Hasta ahí no he dicho nada extraño. Ese es como nuestro mensaje. Ese es lo que predicamos. El Señor es misericordioso. Y de esa manera nosotros atraemos a gente a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, los hacemos partícipes de nuestros cultos. Pero nos quedamos en ese pensamiento de que Dios es misericordioso. Y no llamamos al arrepentimiento, no llamamos a que la persona cambie sus actitudes pecaminosas. Y lo dejamos simplemente en que no importa, si pecas, el Señor te va a perdonar, el Señor es misericordioso. Y resulta que muchas veces ese hombre que hemos traído al conocimiento de Dios se queda con esa idea, el de la misericordia. Y no le hablamos acerca del arrepentimiento del Señor. Ahora, con este tipo de cosas, con esta actitud, con este mensaje, ¿qué estamos dejando de lado? Estamos dejando de transmitir de que Dios es santo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En nuestro afán de transmitir la misericordia del Señor, aceptamos al pecador y también lo aceptamos con el pecado. Entonces, de repente nos encontramos con que en las iglesias convivimos con el pecado. No sé si entiende mi comentario. Convivimos con el pecado en vez de enfrentarlo, en vez de borrarlo, en vez de hacerle entender, de crear conciencia en esta persona a la cual hemos querido traer, y le hablamos solamente de la misericordia de Dios, y no de la santidad de Dios. Ahora, bueno, espero que no estemos nosotros en el extremo que tenían estos israelitas del tiempo de Malaquías, normalizando o relativizando prácticas que por supuesto son contrarias a las que Dios acepta o aprueba. Ya, en este caso él las rechaza. Y vean aquí cómo este pueblo y los sacerdotes las tenían, digamos, como común y corriente, incluso más, desafiando a Dios. Bueno, ese es el contexto, hermanos, de cómo termina la nación de Israel, la del Antiguo Testamento. Espiritualmente termina de esa forma. Y históricamente, como les dije, este es el punto. Con el imperio persa actuando, dominando políticamente y gubernamentalmente a la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de las formas de conquista que tenían estos distintos imperios? En el caso de los persas, ellos permitían de que sus conquistas, sus territorios conquistados, tuvieran una normalidad prácticamente total, en lo que se refiere a su vida religiosa, a su vida social, pero siempre bajo las leyes persas. ¿Ya? Es decir, entonces que el Israel de esta época, el que está terminando el Antiguo Testamento, tenía libertades que le daba el imperio persa, pero en lo que se refiere a las leyes, a la gobernabilidad, los israelitas habían perdido toda autonomía, esa autonomía que veíamos en el tiempo del Reino Unido y también en parte del tiempo del reino de los reinos divididos, esa a esta altura no estaba. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama desde el punto de vista político. Israel dominado por los persas, y desde el punto de vista espiritual,
o religioso tenían la libertad de nuevamente reactivar su religión, sus rituales, sus cultos, pero aparentemente lo hacían como una práctica ya cotidiana, porque vemos que su corazón no acompañaba a sus obras. Entonces, de esa manera, hermanos, termina el libro Malaquías. Como dijo el pastor, es una serie de quejas, de demandas que Dios, a través de su profeta, les hace a este antiguo pueblo israelita. Entonces, de esta manera, terminamos nosotros con el relato del Antiguo Testamento, y necesitamos entender algunas cosas para poder comenzar con el del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a explicarlo. Dijimos que el Antiguo Testamento va a terminar desde el punto de vista, digámoslo, utilicemos uno de los nombres que se le da, el periodo intertestamentario. Cuando hablamos del periodo, si nombramos a este tiempo intertestamentario, vamos a referirnos al relato histórico. Y cuando hablamos del relato histórico, el último antecedente que nosotros tenemos en la Biblia es lo que aconteció con Esdras y Nehemías. Y el Nuevo Testamento va a comenzar con el relato que nos entrega Lucas, su evangelio. Entonces, si tomamos el título de periodo intertestamentario, nos estamos refiriendo al relato histórico. Y de ser así, el Antiguo Testamento termina con los acontecimientos que se narran en el libro de Esdras y Nehemías. Hasta ahí termina el relato bíblico, y el Nuevo comienza con lo que nos entrega Lucas en su evangelio. Ahora, si utilizamos el nombre del periodo de los 400 años de silencio, nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la revelación divina. Ahora, esa revelación divina, la última que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, es la que acabamos de mencionar, la de Malaquías, o es la que entregó el profeta Malaquías. Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de la revelación divina, del mensaje divino, nos estamos refiriendo al que entregó el profeta Malaquías. Y en el caso del Nuevo Testamento, la revelación vuelve, esta vez de la mano de Juan el Bautista. Entonces, cuando utilicemos estos dos términos, el intertestamentario y el de los 400 años de silencio, tenemos que hacer esa diferencia. Lo que tiene que ver con la historia, netamente, y lo que tiene que ver con la revelación, la palabra de Dios que entregó en estos distintos periodos. Ahora, si seguimos con la historia, vamos a encontrarnos con que el Antiguo Testamento culmina con la aparición de los persas, luego tenemos que sigue esta costumbre de que sigue la costumbre de que el gobierno mundial, llamémoslo así, o el gobierno de la época, sigue la costumbre de que un imperio va reemplazando a otro.
Bueno, el imperio persa fue reemplazado por los macedonios, o en algunos casos también los griegos, y luego los macedonios, derechamente los romanos. Y con la aparición de los romanos es que nosotros vamos a tener o ubicarnos ya en lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, algunas cosas sucedieron. Ahora, básicamente cuando hablamos de este periodo intertestamentario nos estamos refiriendo a lo que ocurre básicamente en este tiempo. Y muchas cosas interesantes van a suceder en el tiempo en que los macedonios reemplazaron en el poder a los persas. Por ejemplo, quien estableció esta nueva fuerza política y militar fue aquel que se conoce como Filipo II. ¿Quién fue este Filipo II? Esto es netamente historia, queridos hermanos. Aquí hay dos cosas interesantes que a lo mejor nosotros pudiéramos considerar, para no hacer un estudio tan profundo y sobre todo no hablar tanto de este hombre. En primer lugar, Filipo II fue el padre del famoso conquistador Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y también este hombre fue el fundador de la ciudad de Filipos, ciudad que más adelante va a tener una congregación de creyentes, las cuales van a ser receptores de una carta del apóstol Pablo. Filipo fue quien inició la expansión del imperio macedonio. Tras la muerte de este hombre, quien lo reemplazó o quien continuó su labor de conquistador fue precisamente su hijo, aquel que conocemos como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Él fue quien continuó con la expansión. Los macedonios derrotaron a los persas y por lo tanto ellos continuaron con la sucesión del poder en esa zona que conocemos como el Medio Oriente, lo que es actualmente también el sur de Europa o el sureste de Europa. Ahí se comenzó a expandir el reino de Alejandro Magno. Ahora, es importante señalar, porque Alejandro Magno fue quien finalmente conquistó Jerusalén. Y este hombre es el responsable de que los griegos hayan llegado a esta región. ¿Por qué nos interesa esto? Esto que es historia. ¿Por qué nos interesa saber de que en qué momento los griegos llegaron a la región de Canaán? ¿Será porque en el Nuevo Testamento y específicamente en los Evangelios vemos que el idioma que se hablaba era el griego? Ahí tenemos entonces la influencia que comienza a tener este nuevo imperio sobre esta región. Y inmediatamente usted puede ver, ya hay una diferencia muy grande entre el Israel del Antiguo Testamento y el que vamos a comenzar a ver ahora en el Nuevo. Bien, tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide. Esto, como les digo, es parte de la historia. Algunos señalan que al morir Alejandro Magno, este imperio se divide en 4 y otros señalan en 5 partes. Para seguir nuestro estudio de la Biblia, en realidad son 2 los que a nosotros nos interesan. Por un lado, o mejor dicho, dos de las piezas en las cuales se dividió el reino de Alejandro Magno son las que a nosotros nos interesan, porque son las que tuvieron influencia con los israelitas. Por un lado, nos interesan los Ptolomeos, y por otro lado, los Seleucidas.
utilicemos una hoja que enviamos hoy durante la tarde. Tenemos aquí el panorama de aquella época. Vemos que el reino de Macedonia ya dejamos atrás a los persas y es el reino de Macedonia quien se apodera del control de la región. No se ve Lo nada que el les panorama. explicaba, ¿perdón? No se ve el panorama. ¿No se ve la pantalla? Se ve el dibujo del Antiguo Testamento. El Ah, Nuevo sí. Testamento y la flecha. Me quedé pegado. Sí, me quedó pegado. Espérenme. ¿Todavía no se ve? ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí. Ya, ahí sí. Ya, entonces, lo que expliqué está aquí en este monitor que compartimos durante la tarde. Macedonia es el imperio gobernante. Vimos que la expansión comenzó a cargo de Filipo II. Tras la muerte de este hombre, Alejandro Magno fue quien continuó esta obra. Alejandro Magno, en el año 332, conquista la ciudad de Jerusalén, y por lo tanto ese territorio, el de Canaán, deja de pertenecer a las zapatrías de los persas y pasa a ser ahora parte de las conquistas del nuevo imperio, los macedonios. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en estas 5 partes. Como les dije, a nosotros nos interesa lo que sucedió con los Ptolomeos y con los Seleucidas. Y aquí nosotros tenemos un mapa para poder entender lo que sucedió en esa época. ¿Se va viendo bien o no? Parece que está como un poco atrasado acá. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Tenemos el mapa que ya a esta altura conocemos. Acuérdense, Israel se encuentra en este lugar. Este es la región de Canaán. Más adelante vamos a explicar por qué no debemos mencionar la región de Palestina, sino que es Canaán. Usemos el término bíblico. Este es el enfrentamiento que tenemos, que es lo que nos interesa. Tras la muerte como les dije, de Alejandro Magno, su imperio se divide, y aquí aparecen los dos reinos que resultaron de esa división, de esa fragmentación. Por un lado tenemos que el territorio de Egipto fue ocupado por los Ptolomeos, y lo que corresponde a Mesopotamia corresponde a los Seleucidas. Usted se imaginará que 2 reinos, 2 imperios no pueden convivir, no pueden vivir juntos, no pueden ser amigos. Entonces, imagínense el panorama que tenemos aquí, en este mapa. ¿Cómo fue la convivencia, cómo tiene que haber sido la convivencia de estos dos reinos? No tiene que haber sido muy amigable, ¿cierto? Lo más seguro es que los Ptolomeos hayan querido invadir en más de alguna ocasión a los Seleucidas, y los Seleucidas hayan querido también invadir a los Ptolomeos. ¿Por dónde tenían que transitar para poder eh, Agarrarse el moño, claro, coloquialmente. precisamente por Canaán? Entonces vemos que la paz en esta región, la paz de los israelitas, tampoco
tampoco ha llegado, tampoco la logran tener. Ven, digamos, bueno, tiene la preocupación de reconstruir sus ciudades, el templo, pero ven cada cierto tiempo que ellos están en medio de la guerra entre los seleucidas y los ptolomeos. Entonces vemos que todavía sigue, o hasta este momento, todavía sigue este ambiente de guerra que rodea a este antiguo Israel. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto va a provocar que se genere o se cree o resulte un pequeño periodo de paz al interior de Israel. Y esto se produce porque, bueno, como dice ahí, que durante un tiempo Israel estuvo bajo el dominio de los ptolomeos, pero después por otro largo periodo también estuvo bajo el gobierno de los seleucidas. Entonces, vuelvo a repetir, todavía Israel no logra tener una cierta paz. Ahora, el periodo de los seleucidas, o anotemos aquí de esta forma, se sigue viendo, ¿no? ¿O de nuevo se quedó pegado esto? Está pegado, parece que no se mueve. Sí, no. Mandé a arreglar en el computador y parece que no. Ahí apareció. Ahí. Rápidamente, por lo que teníamos ahí en nuestro dibujo, tenemos que el año 321 a.C., quienes gobernaron a los israelitas fueron los ptolomeos. Luego, en el año 198 a.C., los seleucidas fueron ahora quienes se apoderaron de Canaán. Y aquí viene algo que yo creo que usted tiene que haberlo escuchado, como dice la hermana Rosita. Hay un personaje llamado Antíoco Epífanes. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de este individuo? No. ¿Quién se lo sabe? Que la cante. No. Bueno, Antíoco Epífanes fue un gobernante de los seleucidas, y este hombre es recordado porque profanó el templo de Jerusalén. Este hombre cometió aberraciones. Se dice que este hombre sacrificó un cerdo ahí en el altar, y animal prohibido por la ley judía. Pero este hombre no solamente hizo estos actos inmorales en lo que respecta a las creencias, a la religión de estos israelitas, sino que este hombre tenía una intención, y por esta razón también es que este hombre es considerado como un modelo del futuro anticristo, porque este hombre, una de las cosas que hizo fue que este hombre prohibió el judaísmo, o la antigua religión de estos hebreos. Y su fin final era que este hombre quiso helenizar, voy a explicar este término, quiso helenizar la región de Judea. Ahora, este hombre simplemente lo que quiso era destruir o eliminar la nación, lo que quedaba, esta nación que estaba en formación. Este hombre quiso eliminar por completo a los israelitas, a aquellos judíos de esa época. En primer lugar, prohibiendo todo acto religioso, pero también queriendo introducir la cultura griega, la cultura que ellos traían desde el tiempo de Filipo II hasta el tiempo de este Antíoco Epífanes. Esa era la intención que tenía este hombre. Entonces, a través de la cultura griega, este hombre quiso
a través de la cultura y también de las filosofías griegas, este hombre quiso destruir a la nación de Israel. Es por eso que a este hombre históricamente se le conoce o se le reconoce como un modelo o una figura de lo que va a ser el futuro anticristo. ¿Ya? Así que, de nuevo se pegó esto, ¿no? No está escrito ahí lo que Sí. pusiste, quiso helenizar Judea. Oye, Walter, una pregunta. ¿Sí? Cuando tú dices que quiso eliminar, ¿quería eliminar a las personas o quería eliminar la religión de las personas? ¿O ambas? Bueno, yo me imagino que, bueno, este hombre fue terrible. Yo me imagino que quiso hacerlo, lo quiso hacer, digamos, matando gente, pero básicamente la idea de este hombre era eliminar la religión. Eso es lo que él hizo. Y prohibió, pues, como te digo, prohibió todo acto religioso. Se apoderó de lo que era el templo de aquella época, prohibió todo lo que eran llegó a prohibir lo que eran todo esto que eran los sacrificios. Y leí un comentario bueno, hay un historiador de la época, Flavio Josefo, si usted lo ha escuchado, tiene unos libros muy buenos. Si usted quiere estudiar la historia, yo le recomiendo que compre los libros de Flavio Josefo. Fue tanto el asunto que, por ejemplo, una de las cosas que prohibió este hombre fue lo de eliminar el ritual de la circuncisión. Y fíjate que lo hizo de una manera a ver, muy particular, a través del deporte. ¿Y por qué a través del deporte? Bueno, sabemos nosotros que quienes crearon los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, fueron los griegos, ¿cierto? Y ellos acostumbraban a hacer todos los ejercicios desnudos. No es como ahora que todo es marca deportiva, ropa especial para practicar deporte. En esa época se hacían desnudos. Los deportistas competían de manera desnuda. Y los israelitas, los hebreos, estos antiguos, comenzaron, ellos, o sea, no tan solamente ellos fueron influenciados por la cultura, sino que ellos también la aceptaron. Entonces, los judíos, cuando comenzaron a participar de estas actividades deportivas, empezaron a sentir cierta vergüenza, porque mostraban su desnudez y mostraban su circuncisión. Ahora, eso, ante los ojos de los griegos, no era algo muy visto. Entonces, para que estos hombres pudieran participar de los juegos griegos, dejaron de practicar la circuncisión. Entonces, un ritual que está establecido en la ley judía. Y aquí no se está realizando. ¿Por qué? Por la influencia, de este caso, que estaban trayendo estos griegos. Entonces, por esa razón es que este hombre es conocido como una especie, como un tipo del futuro anticristo. Ahora, la aparición de este hombre no solamente trajo los males a este antiguo Israel, o este Israel que estaba en reestructuración, o que quería florecer. La aparición también de este hombre provocó que hubiera una revuelta dentro de Israel, y finalmente los israelitas, quienes se unieron en una especie de ejército muy improvisado, lograron, y tras, digamos, sentirse ofendidos por lo que estaba provocando este Antíoco Epífanes, los israelitas se organizaron en una revuelta con la idea de expulsar a los seleucidas. Y es ahí que tenemos la aparición de la dinastía de los Asmoneos, o como también conocemos a veces, la revuelta de los Macabeos. Esto ocurrió en el año 143. Entonces, los israelitas fieles, aquellos fieles,
cansados por las intenciones de este hombre, cansados, ofendidos, estos hombres organizaron una revuelta y llevaron a que los seleucidas fueran expulsados de la región de Judea. Voy a retroceder, acuérdense de nuestro panorama. Es lo que nosotros tenemos, aquí. Tras el imperio griego, con lo que significó toda su división, tenemos nosotros este periodo de la dinastía Asmonea. No avanza este asunto, ¿sí? Está pegado, parece. Otra vez se pegó, ya. Que te devuelva la plata al técnico. Creo que fue Oye, Mauricio. me la hizo gratis. Sería... Ahí sí. Ay, sí. Ya, volvemos. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, tras la división del imperio griego o el imperio macedonio, y producto de la acción de los seleucidas, y específicamente este hombre, Antíoco Epífanes, es que nosotros tenemos la revuelta de los macabeos. Y comienza una especie de gobierno propio de parte de los israelitas, tiempo que libertad que ellos no tenían básicamente desde este tiempo, del tiempo de cuando Israel era un reino. Fíjense cuánto tiempo transcurrió. Fueron muchos siglos los que Israel estuvo viviendo bajo la ocupación de enemigos, de ejércitos ajenos, siempre forzados al destierro, a la esclavitud. Y entonces con la revuelta de estos judíos, Israel vuelve a tener un cierto periodo de paz dentro de su territorio. ¿Ya? Entonces, paz que ellos no habían tenido desde el tiempo del reinado yo diría básicamente del tiempo de Salomón. Creo yo que el periodo de paz, desde ahí que Israel no tenía tranquilidad en su territorio, desde el tiempo de Salomón. Ahora, lo que sucede con este periodo no es del todo tranquilo, porque a esta altura de la historia, el Imperio Romano ya había nacido, y por lo tanto ya estaba acechando a esta región. Entonces, lo que conocemos, o lo que acabamos de mencionar como este periodo de la dinastía de los Asmoneos, la cual ellos recuperaron en cierto modo la paz para el territorio de Canaán, en el año 63 antes de Cristo termina. ¿Por qué razón termina? Porque es en este tiempo cuando aparecen los romanos, o el Imperio Romano. Entonces, en el año 63, los romanos ya definitivamente se apoderan de la región de Canaán. Anteriormente ya habían asomado, no veían, digamos, con malos ojos este gobierno propio que estaban teniendo los israelitas a través de la dinastía Asmonea, pero finalmente la expansión de este imperio, y también nos faltan las peleas, dos personajes, dos descendientes de esta dinastía Asmonea, se pelearon la sucesión del gobierno, y en medio de esa discusión, los romanos aprovecharon para decir, bueno señores, si no se ponen de acuerdo, entonces hasta aquí nomás llega su gobierno propio, y de ahora en adelante
nosotros llegamos aquí amablemente y nos apoderamos de esta región. Y nuevamente los israelitas vuelven a vivir bajo el dominio de un imperio extranjero o de un ejército extranjero. ¿Cuándo ocurrió eso? Como notamos ahí, en el año 63. Y desde ahí, hermanos, tenemos entonces que tenemos la presencia de los romanos. Entonces, ahora entendemos, si vamos al libro de Mateo, vamos a entender entonces la presencia de este nuevo imperio. ¿Ya? Debiéramos entender entonces que Malaquías, o el Antiguo Testamento, termina con el gobierno persa, y Mateo, en el Nuevo Testamento, comienza con el dominio romano. ¿Ya? Tenemos aquí entonces la explicación. Entonces, los romanos, viéndolo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también de la política, del gobierno, tenemos entonces que tenemos la aparición, y explicamos la aparición de los romanos, y que va a ser el imperio gobernante durante todo el resto del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Ya? No tan solamente vemos la influencia de estos romanos en los relatos de los evangelios, sino que, por ejemplo, las cartas de Pedro. La primera carta de Pedro, Pedro escribe para fortalecer a aquellos hermanos que sufren la persecución política por parte del Imperio Romano. Pablo tiene episodios, menciona muchas veces Roma, y tiene asuntos legales que resolver con el Imperio Romano y con las leyes que este imperio también establecía en esa época. Entonces, desde aquí, mis queridos hermanos, y hasta que usted termine de leer la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a tener la presencia del Imperio Romano. Bien, algo que comentar, algo que debiéramos de sumar a lo que ya hemos hablado. Bueno, ahora, la presencia de los romanos nos tiene que también dar la posibilidad de hablar acerca, anotemos ahí, el dominio. El dominio romano o la influencia romana sobre este nuevo Israel. Y fíjense ustedes que los romanos influenciaron o se apoderaron de la política, o durante el periodo de la dominación romana. Vamos a ver que tenemos que considerar una nueva situación política, pongamos eso mejor. Tenemos que considerar también una nueva situación religiosa, también una nueva situación social. Comienzan, o aparecen, mejor dicho, escalas sociales al interior de la población judía, y también debemos de considerar la situación cultural. Ahora, ¿por qué es necesario hablar acerca de esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la situación religiosa, Pablo, por ejemplo, en sus cartas a muchas iglesias a las cuales él escribe, Pablo les advierte acerca de filosofías raras que andan dando vuelta por ahí. Esas filosofías fueron traídas por los griegos, pero también adoptadas por los romanos. Ahora, esas filosofías, esas nuevas creencias, esos nuevos pensamientos afectaron a la religión de Israel, a las creencias que tenía Israel, y que, por cierto, debían haber, que por tradición y por fidelidad al Creador, debían de mantenerlas. Cuando hablamos de la situación social, vamos a ver más adelante de que
comienzan a haber ciudadanos de distintas clases al interior de la sociedad israelita. Por ejemplo, vamos a ver de que los ciudadanos romanos tenían una posición en una pirámide, llamémoslo así, tenían ellos la posición más alta. Y de ahí en adelante venía el pueblo de manera descendiente, se comenzaban a ubicar dentro de esta pirámide. Venían, por ejemplo, aquellos que estaban a favor del Imperio Romano, aquellos judíos que estaban a favor del Imperio Romano, tenían una posición más alta que el resto no sé, de los campesinos, de los jornaleros. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, ¿y cuándo vamos a entender esta situación? Cuando estudiemos acerca de cómo Jesús desarrolló su ministerio. Porque Jesús, ¿a quién se dirigió? ¿Se dirigió a los altos mandos de los romanos? ¿Fue a hablarle a los generales de los ejércitos romanos? ¿Le fue a hablar a los poderosos de aquellos israelitas que se beneficiaban del Imperio Romano? ¿A quién se dirigió? ¿A quién dirigió su mensaje? A los pobres. Y esos pobres estaban considerados en la parte más baja de esta pirámide. Bueno, vamos a explicar ese tema. Y cuando hablamos de la situación cultural, nos referimos simplemente a que esta parte de esta región, este territorio, estaba influenciado por la cultura griega. ¿Ya? Paganismo estaba muy presente. Bueno, básicamente en lo que se refiere al pensamiento. ¿Ya? Así que eso también lo vamos a considerar. Bien, entonces, de esta manera podemos explicar entonces todo lo que sucedió en este tiempo que, vuelvo a repetir, no está dentro del registro bíblico, pero que debemos estudiarlo para poder continuar con nuestro estudio y para poder entender las diferencias que hay entre estos dos Israel, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo. ¿Ya? Bien. Por favor, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Se puede agregar algo? Sí, claro. Cuando el Imperio griego invadió con su política religiosa, social y cultural, quedó prácticamente estampado en la Palestina de aquel entonces, es decir, en el tiempo de Cristo. Quedó estampado de tal forma que cuando llegó el Imperio Romano no fueron capaces de imponer ellos y desalojar a la cultura helénica, que es la que se colocó al principio. La forma helénica del Imperio griego era implantar idioma, cultura, creencia y los dioses paganos que involucraban eso. Entonces, por eso tenemos nosotros ese gran relato del apóstol Pablo cuando llega a cierto lugar en donde habían templos dedicados a la diosa Diana, eran todos dioses griegos, ¿ya? Y muy poco de los dioses romanos. Entonces, debo entender de que sí quedó estampado el idioma griego, porque se escribió el Nuevo Testamento en griego, quedaron estampados sus dioses en la región, quedaron estampados su cultura, sus creencias. Y así el Imperio Romano no tuvo mayor influencia, salvo una pequeña parte, ¿ya? Así que eso quería aportar, de que realmente no se esfumó todo lo que fue la parte helénica y tanto el Imperio griego, sino que quedó. Gracias. Sí. No, gracias a usted. Y lo que usted dice es muy cierto. Y porque, claro, los romanos mantuvieron el trabajo que anteriormente habían hecho los griegos.
Un ejemplo de eso es lo que acaba de decir el hermano. Se mantuvo el griego como el idioma oficial. Si los romanos hubieran querido cambiar eso, estarían hablando latín, ¿cierto? Entonces, claro, se mantuvo la cultura. Ahora, yo leí en una oportunidad que el Imperio Romano es considerado como el gran imperio del plagio, porque los romanos, en el caso, lo que también mencionó el hermano, todas las divinidades que los griegos tenían, los romanos aceptaron las mismas y les cambiaron los nombres, simplemente. Pero adoran las mismas figuras, tienen los mismos rituales, los mismos cultos, simplemente le cambiaron nombre, pero mantuvieron la religión que traían los griegos. Bueno, ya hablamos acerca del caso del idioma, y muchas otras prácticas que podemos leer y que se mencionan en el Nuevo Testamento, como dice el hermano, claro, es producto de la helenización que provocaron los griegos, y que los romanos no quisieron cambiar. Ellos mantuvieron esa comodidad. Por eso es importante, y muchas gracias hermano, por eso es importante conocer esta parte, porque nos muestra un Israel muy distinto. Y como leí también por ahí en algún comentario, todo esto provocó de que el tiempo se transformara en el propicio para que viniera Jesús. ¿Ya? Entonces todo esto que estamos viendo, toda esta influencia que vivió este antiguo Israel, provocó finalmente que fuera el tiempo propicio para que Cristo viniera a esta tierra. Jaime, ¿tú ibas a decir algo? No, yo he levantado la mano, pero sí una cosa que me deja, o sea, la clase ha sido súper buena porque me aclara el tema de los griegos, cómo entraron. O sea, siempre escuché hablar de los griegos, pero nunca tuve en mi mente que los griegos habían invadido a Israel. Y porque siempre tomaba con el mundo de los romanos. Pero cuando tú te vas a las cartas de Colosenses, una predicación que nos dio el pastor Víctor, y ahí hablamos cómo está la influencia de estos los griegos, con sus creencias, con temas más humanistas. Entonces ahora, es que esto es lo bueno de la historia, de lo que está explicando, porque hacemos el enganche con las demás cartas después, con lo que viene, de entender efectivamente que los griegos invadieron y vivieron en Israel, y luego llegaron los romanos. Siempre me quedé con que los romanos habían estado influenciados por los griegos, que también es cierto, pero otra cosa es que los judíos estuvieron viviendo y estuvieron sometidos por el que nombraste tú, por el Ptolomeo, no me acuerdo el nombre bien. Antiguo. Y cómo ellos lograron influenciar a los judíos. Es que fue súper bueno la clase, porque a mí ahora me hace el nexo con las otras cartas, pero entendiendo, porque de repente uno está en las cartas y no entiende este contexto tan claro como hoy día me quedó en la historia. Gracias, Walter. Gracias, Jaime. Bien, entonces de esta manera ya quedamos informados para poder empezar ya a ver el panorama del Nuevo Testamento. Y como bien dice Jaime, sí, nos ayuda también a poder entender ciertos pasajes. Por ejemplo, cuando Pablo habla acerca utiliza la estatua del Dios no conocido para poder hablar para poder entregar el Evangelio. Ahí está, digamos, combatiendo filosofías y creencias griegas. Bueno, esa es la idea. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Espero que haya sido para el buen entendimiento. Si queda duda, como siempre, está la posibilidad y está la disposición para poder aclarar toda aquella duda que haya podido quedar. Bueno, les recuerdo entonces que la próxima semana vamos a hacer una pausa con nuestro panorama histórico de la historia bíblica, y vamos a hablar acerca de la situación de Israel la próxima semana. Así que, con ánimo, hágase la idea de que vamos a tocar tema de actualidad, así que también, si se puede informar durante esta semana, también sería bien bueno, y así la próxima semana aprovechamos de comentar. Un gusto, como siempre. Gracias, hermanos, por su entusiasmo, por acompañarnos, por apartar también un tiempo para la oración y también para el estudio los días miércoles. Y le voy a pedir
a mi hermana Eglantina si ella puede tener un tiempo de oración y después nos retiramos. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que estuvimos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por nuestro hermano que nos ha podido explicar claramente todo lo que ha ocurrido, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día para que podamos comprender mejor todas tus enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Por eso tenemos que escudriñar tu palabra, para así cada día ir creciendo, Señor, y irnos acercando más al camino que es llegar a la gloria. Padre Santo, en esta hora te pido una bendición especial por cada uno de los que ha estado en esta clase, y te pido por aquellos que aún no pudieron llegar por alguna circunstancia, que tú también les bendigas, Padre Santo. Ahora quédate con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar, me quebranto sobre